Apreciados hermanos, muy buenos días, feliz amanecer, bienvenidos a este espacio de En Conexión con Dios, donde estamos estudiando el libro de Éxodo. En esta ocasión, el capítulo 12 del libro de Éxodo. Voy a invitarles para que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, en esta mañana te damos las gracias por un nuevo día, por la oportunidad de abrir tu palabra. Vamos a estudiarla, queremos que puedas hablar a nuestros corazones y que hayan mensajes espirituales para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 12 del libro de Éxodo nos dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será para vosotros el principal entre los meses. Os será el primero de los meses del año. Bueno, aquí Dios le está dando instrucciones a Moisés y a Aarón y les está diciendo, este mes en el que estamos viviendo va a ser el primero para ustedes. Es decir, de aquí en adelante ustedes van a tener este como el primer mes. De ahí el calendario judío, el calendario hebreo, porque Dios les dio instrucciones claras a ellos cuál iba a ser el primer mes. Pero además les siguió diciendo, hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, pero si la familia es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre que os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Bueno, aquí estamos empezando a mirar indicaciones que se les está dando para una fiesta, para una celebración. Hasta el día de ayer veníamos observando que venía plaga tras plaga, plaga tras plaga, y pues llega el momento donde ya Moisés sale furioso de la presencia del faraón después de haberle advertido, bueno, si tú no dejas ir a mi pueblo, entonces van a morir todos los primogénitos. Ahora se le da la instrucción al pueblo de Israel. Por favor, prepárense, alístense. Este es el primer mes para ustedes. El día 10 de este mes, ustedes van a tomar un cordero. Ese cordero tiene que ser sin defecto, es decir, tiene que ser perfecto, sin mancha y tiene que ser un cordero de un año. Aquí van a ser lo que los judíos van a empezar a celebrar por todas las generaciones y es la Pascua, la fiesta de la Pascua, que de acuerdo a las indicaciones que están dadas aquí, va a durar 7 días esa celebración. Van a ser 7 días de fiesta, van a ser 7 días de panes sin levaduras, se va a comer el cordero pascual. Ese cordero pascual, de acuerdo a lo que la Biblia nos expresa y nos muestra, era necesario o esta fiesta iba a ser necesaria hacerla desde ese momento en adelante hasta cuando el verdadero cordero pascual viniese. Recuerdan ustedes que Juan el Bautista en su momento al ver a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí están haciendo l- casi que sí, la fiesta más importante para los judíos. Y va a tener como propósito, además del propósito espiritual que tenía y que los judíos no lograron entender eh, perfectamente. Ellos se quedaron solamente celebrando la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud y todo este tema, pero no lograron percibir claramente que esa fiesta de la Pascua, que esa celebración, indicaba más que salir de Egipto, porque era realmente la celebración del sacrificio que un día Cristo iría a hacer para limpiarnos de nuestros pecados. Por eso el Cordero tenía que ser sin defecto porque iba a representar a Jesús, el Cordero Pascual, y tenía que representarlo alguien completamente perfecto.
Bueno, se les da la instrucción de preparar la cena. No voy a leer todo el capítulo, usted puede leerlo, solamente voy a resaltar algunos versículos, pero se les da la instrucción de preparar el cordero pascual. Si eran muy poquitos, entonces que se unieran con el vecino, pero se les va a dar otra instrucción. Se les va a dar otra instrucción en relación con esta fiesta. Se les dice, ustedes tienen que comerla de esta manera: ceñidos con un cinto, calzados los pies, con el bastón en la mano, y la van a comer apresuradamente. Estoy omitiendo muchos detalles por tiempo, pero estoy solamente seleccionando algunos puntos clave. El cordero que simbolizaba a Cristo tenía que ser sin defecto, perfecto. Se les está diciendo, ustedes la van a comer. En las descripciones que da es completamente vestidos, preparados, es decir, ustedes van a estar listos para salir, pero además van a hacer una tercera cosa. Versículo 13 dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Es decir, ustedes ahora la indicación que se le está dando es que tienen que tomar la sangre de ese cordero que ha sido sacrificado y colocarla en los dinteles de las puertas o en los postes, porque dice el versículo 13, que esa noche, la noche del día 14 a medianoche, va a pasar el ángel y va a matar a todos los primogénitos de Egipto. Pero donde haya sangre en las puertas, el ángel destructor no va a entrar, por lo tanto no va a haber muerte. Así que aquí estamos mirando otra simbología. La sangre de ese corderito que está muriendo, al ser colocada en las puertas, en los dinteles, en los postes de las casas, va a servir de salvación, de señal de que ahí no tiene por qué destruirse, y entonces el ángel va a pasar de largo. Todas las casas de Egipto que no tengan sangre, ahí va a haber muerto en sus primogénitos, tanto de hombres como de animales. Todas las casas que tengan sangre, entonces el ángel no va a tocar esa familia ni va a tocar sus ganados. Bueno, estas son las indicaciones claras y precisas que se dieron en ocasión de la liberación de Egipto, de Israel de Egipto, del inicio de la Pascua, de inicio para contar el tiempo. Es decir, a partir de ese momento se empieza a contar el tiempo para Israel. Esas van a ser las indicaciones, se les van a decir en este mes, en el día tal, va a iniciar la fiesta, ustedes van a comer pan sin levadura por tantos días, van a sacrificar un cordero con estas características, la sangre de ese cordero debe estar sobre los dinteles de las puertas, ustedes van a tener que comerlo de esta manera, van a estar preparados, pero además se dan otras instrucciones y se dicen, mire, toda persona que vaya a comer este cordero pascual debe ser circuncidado. No puede haber una sola persona sin circuncidar que lo coma, porque ahí se van a meter en problemas. Así que todos los que han de comer, todos los hombres que han de comer deben ser circuncidados. Pues bueno, el versículo 28 menciona, los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Me gusta esta parte, porque en tanto que el faraón no quiso seguir las instrucciones de Moisés dadas por Dios, Israel, los israelitas, los esclavos en Egipto, sí están siguiendo las indicaciones dadas por Dios de manera puntual. Eso por lo menos lo dice el versículo 28. Fueron e hicieron puntualmente como Jehová lo había ordenado. Y aconteció, versículo 29, que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos, todos los hijos,
los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas como habéis dicho, e id y bendecidme también a mí. Y el texto dice que los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos moriremos. Y entonces llevó el pueblo su masa antes de que fermentara, la envolvieron en sábanas, la cargaron sobre sus hombros e hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés. Pidieron a los egipcios alhajas de plata, de oro, vestidos, y Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y estos dieron cuanto pedían. Aquella noche, después de ese momento de muerte, de dolor, de clamor, Faraón, ahora sí, junto a todos los siervos y a todos los egipcios, están diciendo, por favor, váyanse, salgan, lleven lo que tengan que llevar, váyanse quienes tengan que ir, pero por favor, váyanse. No había querido escuchar la voz de Dios, pero ahora cuando las plagas tocaron la casa, tocaron la sangre de su sangre, ahí entonces no tuvieron otra opción que decirle al pueblo, por favor, váyanse, por favor, váyanse. Y dice que se apresuraron a echarlos. Por eso el pueblo tenía que comer el cordero ya listos, vestidos, calzados los pies, con el cinto puesto, con la vara en su mano. Además decía que comerlo apresuradamente, porque en el momento cuando despertara el faraón y se diese cuenta de la mortandad que había en Egipto, los iban era a echar y a expulsar, y así sucedió. El versículo 40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. El mismo día en que se cumplieron los 430 años, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y dice también el texto que salieron más o menos, versículo 37, unos 600,000 hombres a pie sin contar con los niños. 600,000 hombres. Hay muchos otros detalles que aparecen en el capítulo 12 en relación con la Pascua, con la muerte de los primogénitos, con la salida de Israel de Egipto. Hay mucho aquí por analizar, por decir. Usted puede estudiar ese capítulo 12, subrayarlo, analizarlo, preguntarse, etcétera. Pero quiero cerrar en esta mañana mi reflexión, mi devocional, mencionando lo siguiente. Ya hemos hablado mucho de Faraón, así que vamos a dejar al Faraón de lado un momento, pero quiero hablar del símbolo que va a aparecer aquí en el capítulo 12 en relación con la Pascua, con ese Cordero Pascual. Dios le va a dar una fiesta, un acto conmemorativo, una fiesta conmemorativa o recordativa a Israel, para que Israel nunca se olvide que un día fueron esclavos y que Dios los sacó de la esclavitud con mano poderosa. Les va a mandar a sacrificar un cordero en el marco de esa fiesta. Les va a mandar a sacrificar un cordero para que recuerden que solo por medio de la sangre de ese cordero, la sentencia de muerte no fue ejecutada sobre ellos. Porque la sangre de ese cordero, al ser colocada en los dinteles de las puertas, iba a librarlos del juicio de Dios. Bueno, más adelante, cuando lleguemos al libro de Números, vamos a revisar muy bien todo este tema del sacrificio, de la Pascua, de los rituales, pero es importante reconocer que ese cordero significaba a Cristo y la sangre que fue derramada por ese corderito y que luego fue puesta en los dinteles de las puertas, también representa la sangre de Jesús. Y que esa sangre es el único medio por el cual usted y yo podemos ser librados de la condenación del pecado y de la sentencia que hay sobre el pecado.
Ahora usted y yo no tenemos que sacrificar un cordero, porque la fiesta de la Pascua, bíblicamente, la fiesta de la Pascua culmina, es decir, se termina su simbología, su significado, todo eso que ellos tenían que hacer, termina en el momento cuando Jesús es crucificado en la cruz del Calvario. Por eso ahí el velo del templo se rompió, el cordero salió corriendo, hubo terremotos, porque ahí cesaba la fiesta de la Pascua. Ahora, va a quedar un recordatorio, iba a quedar un recordatorio el sacrificio de Cristo, que es la cena del Señor. La cena del Señor, que Jesús mismo la va a establecer y que dice, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Esa cena del Señor va a quedar como ese recordatorio del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero es en la cruz donde va a cesar como tal la fiesta de la Pascua. Por eso usted y yo ya no tenemos que celebrar la Pascua. Ya no tenemos que ir, tomar un corderito, sacrificarlo. Ya no tenemos que llevar esa sangre de ese corderito eh, y, y por supuesto, rociarla sobre el velo del templo o que entre hasta el lugar santísimo. Ahí cesó todo ese oficio sacerdotal y todas esas fiestas de Pascua, de lunas nuevas, de fiestas. Ahí termina todo eso. Pero ahora, la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, sí necesita ser colocada sobre nosotros, porque esa sangre implica limpieza y se va a convertir en la señal de que nosotros hemos recibido la justicia de Cristo. Y ahora, ¿cómo recibo yo esa sangre? Bueno, la recibo creyendo y por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando yo creo y declaro que Jesús es mi Salvador, que su sacrificio fue hecho en mi lugar y que mi injusticia es cubierta por su justicia, por la justicia de Cristo, ahí estoy aceptando la sangre de Jesús y estoy siendo cubierto con la sangre de Jesús. Y al ser cubierto con la sangre de Jesús, estoy siendo libre de la condenación del pecado y de la muerte. Por lo tanto, la Pascua, aunque fue instituida en ocasión de la redención, de la liberación de Israel de Egipto, dice Pablo, el verdadero Cordero Pascual es Cristo. Y ahora nosotros podemos disfrutar de ese verdadero Cordero Pascual, de ese verdadero sacrificio, de la sangre que nos limpia de todo pecado. Y ahora nosotros, como por fe, al creer en Jesús como mi Salvador, al aceptar los méritos de Cristo, al aceptarlo como mi Redentor, ahora hoy día nosotros celebramos también la liberación ya no de Israel, la salida de Israel de Egipto, sino celebramos la liberación del pecado. Es decir, que Dios nos ha limpiado, nos ha rescatado por su sangre del pecado que nos tenía atados y ahora somos libres en Cristo, libres del pecado, libres de la muerte, libres de la condenación por los méritos de Jesús, pues somos salvos por la gracia de Cristo. Y aunque nosotros lo recordamos cada cena del Señor, la gran realidad es que día tras día, todos los días, necesitamos reconocer a Jesús como nuestro único Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. Y todos los días necesitamos reclamar su gracia, todos los días necesitamos cubrirnos con su manto de justicia, es decir, cubrirnos con su sangre. Esta es una acción de todos los días. Cuando yo voy, me arrodillo, me inclino, adoro a Dios, le reconozco, le confieso, le acepto como mi Salvador. Allí, por supuesto, que estoy siendo limpiado y librado de la condenación del pecado. No me da el tiempo ahora para conversar de otros detalles del capítulo 12, pero creo de alguna forma que este es el mensaje más grande que tiene el capítulo 12 de Éxodo, de cómo Dios libertó al Israel de la esclavitud física de 430 años, pero cómo Dios ahora nos liberta a nosotros del pecado y de sus consecuencias por medio de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando yo lo acepto,
Estoy siendo limpiado, liberado de toda condenación y ahí puedo disfrutar de la verdadera libertad que Jesús me ofrece. Por eso gocémonos y alegrémonos. También hemos salido de la esclavitud. Yo no sé cuántos años hemos estado peregrinando en esclavitud. Al aceptar a Cristo como mi Salvador, pues entonces ahí soy limpiado. Así como el pueblo de Israel no podía participar de la Pascua si no eran circuncidados, asimismo nosotros si no confesamos nuestros pecados y si no somos bautizados, pues tampoco podemos ser cubiertos con la sangre de Cristo. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Si usted ha escuchado el mensaje de salvación, pero no ha tomado la decisión de seguir a Jesús por medio del bautismo, pues es difícil que la sangre de Cristo le cubra porque usted se ha resistido a. Necesitas ser bautizado, necesitas entregar tu corazón a Jesús para que la sangre de Cristo, porque el bautismo es la confesión pública y es la aceptación del sacrificio de Cristo en tu lugar. Entonces necesitas bautizarte para que estés públicamente aceptando ese sacrificio de Jesús hecho en tu lugar. Bien, creo que es un gran mensaje y que es una gran esperanza que tenemos nosotros ahora. Somos libres, hemos sido limpiados, somos realmente perdonados o rescatados por medio de la sangre de Cristo y tenemos que gozarnos y alegrarnos también en esa buena noticia. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de ser libres por medio de Cristo Jesús y su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ayúdanos a no despreciar tu sacrificio, sino al contrario, a valorarlo, a acercarnos a ti, a bautizarnos si no nos hemos bautizado, para confesarte como nuestro Salvador personal, para aceptarte como nuestro único Salvador. Y todos los días te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer que somos salvos por gracia y por la justicia de Jesús. Danos tu bendición en esta mañana y acompáñanos en todo lo que hemos de hacer a continuación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, apreciados hermanos y amigos, un abrazo para cada uno de ustedes. Mañana iniciaremos el capítulo 13 de Éxodo. Bendiciones del cielo para todos. Dios les acompañe.